nombre es Rocío Alvarado Palacios. Junto con mi compañera Morelia Peñalosa Solorio y Paula San Cristóbal Carballo, les hablaremos sobre el tema el aprendizaje, por medio de dibujos para su fácil. Ok, primero tenemos que saber qué es el aprendizaje. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Esta definición excluye específicamente cualquier habilidad obtenida por la maduración. El aprendizaje no incluye tampoco los estados temporales producidos por factores fisiológicos como la enfermedad, la medicación o la fatiga. Ya que muchas de las cosas que los seres humanos hacen dentro y fuera de la sociedad depende del aprendizaje. Los psicólogos han descubierto que aprendemos de diferentes maneras. El tipo más simple de aprendizaje es la habituación, que es el fenómeno por el cual nos acostumbramos a algo y de esta manera mostramos que conocemos lo que es. El siguiente nivel es el aprendizaje asociativo, en el cual formamos nuevas asociaciones entre un estímulo y una respuesta. Y los dos tipos simples de aprendizaje asociativo son el condicionamiento clásico y operante. Actualmente, los psicólogos consideran el aprendizaje como algo más cognitivo. Los psicólogos cognitivos dirigen su atención hacia los procesos del pensamiento que tienen lugar en la mente de un animal o una persona, mientras que los conductistas afirman que un organismo que emite una respuesta determinada está mostrando una conexión automática estímulo-respuesta. Condicionamiento clásico, aprendizaje por asociación. El estudio científico del condicionamiento clásico comenzó en Rusia a inicios del siglo XX como un descubrimiento accidental hecho en el laboratorio de Iván Pavlov. Pavlov era un fisiólogo ruso que nació el 26 de septiembre de 1849 y falleció el 27 de febrero de 1936. Pavlov recibió un premio Nobel por su trabajo sobre el rol de la saliva de la digestión. Para estudiar la salivación, Pavlov implantaba quirúrgicamente tubos en los cachetes de sus perros. Esto le permitía medir el volumen de la saliva producido cuando la comida era colocada en sus bocas. Pavlov notó que después de algunos días los perros en el experimento comenzaban a salivar cuando el asistente entraba al cuarto con el plato de comida, antes de que la comida fuera colocada en sus bocas. Este hecho habría pasado desapercibido si los tubos recolectores de saliva no hubieran estado colocados en los cachetes de los perros. Pavlov consideraba el condicionamiento clásico como una forma de aprendizaje mediante asociación. La asociación en el tiempo de un estímulo neutral y un estímulo que de hecho provoca la respuesta. Para medir el progreso del aprendizaje, Pavlov utilizó un aparato que ya está construido en su laboratorio. Usó comida como estímulo para provocar la respuesta. Pavlov utilizó como estímulo neutral un metrónomo para que el perro pudiera escuchar fácilmente. Tras un intervalo preciso de tiempo, soplaba una pequeña cantidad de polvo de carne dentro de la boca del perro para provocar salivación cada 15 minutos. Repetía el mismo proceso. Importancia del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico no sería estudiado por los psicólogos si solo se aplicara a perros salivando. Es útil para entender varios asuntos importantes, pero ¿de qué se trata? El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en que un estímulo previamente neutral es emparejado con un estímulo incondicionado para provocar una respuesta condicionada. En 1920, el conductista John B. Watson y su asociada Rosalie Reiner publicaron lo que probablemente sea el ejemplo más citado del condicionamiento clásico en la psicología. Estos lo probaron enseñándole a tener miedo a un niño de 11 meses, el ahora pequeño y famoso Albert. Se le permitió jugar a este niño con una rata blanca de laboratorio para averiguar si le tenía miedo a las ratas. En ese momento no tuvo. Mientras jugaba con la rata, una barra de hierro fue golpeada con un martillo justo detrás de la cabeza de Albert. Como era de esperarse, el ruido fue el que provocó que Albert llorara atemorizado. Con esto, él había aprendido a tener miedo a la rata mediante condicionamiento clásico. Condicionamiento operante. Primero, tenemos que conocer el concepto de este. Es una forma de aprendizaje el cual las consecuencias de la conducta genera cambios con la probabilidad de que la conducta ocurra en el futuro. Este término proviene de la palabra operar, de forma que cuando nuestra conducta opera en el mundo exterior genera consecuencias para nosotros. Era el año de 1911 cuando Edward Turnick describió por primera vez el condicionamiento operante. Este estudiaba la inteligencia animal por medio de un aparato que llamó la caja problema. La caja problema consistía en que un gato hambriento era puesto en una caja, que colocaba la comida fuera de esta y se observaba el esfuerzo del gato por escaparse de la caja. Conforme pasaban los ensayos, el gato era mucho más eficiente para abrir la puerta de la caja,
Por medio de observaciones, Chernigg formuló la ley del efecto, que establece las consecuencias de una respuesta determinada si la respuesta ocurriera nuevamente en el futuro. Vamos a conocer las 3 formas en las cuales las consecuencias pueden ser deseables e indeseables que influyen en nuestra conducta futura. Estas son reforzamiento negativo, reforzamiento positivo y castigo. Reforzamiento positivo. Pero, ¿cuál es su definición? Este es una consecuencia de nuestra conducta que incrementa la posibilidad que suceda en el futuro. La conducta que se repite con frecuencia se le conoce como respuesta operante y su consecuencia positiva se le llama como reforzador positivo. Se debe conocer 2 aspectos importantes para aplicar reforzamiento positivo. El primero es la inmediatez, donde el reforzador positivo debe darse en un periodo corto la respuesta o el aprendizaje será muy lento en caso de que progrese. Entre más larga sea la demora en la respuesta del reforzador, será igual el aprendizaje. A esto se le conoce como demora del reforzamiento. El segundo es consistencia en la aplicación del reforzamiento, donde el individuo tiene que proporcionar el reforzamiento positivo y debe darlo consistentemente después de cada respuesta. Existen 2 tipos de reforzamientos, el primario y el secundario. El reforzamiento primario son de manera innata y no se adquieren como el aprendizaje como la comida, el agua o el calor. El reforzamiento secundario, que se aprende con el condicionamiento clásico, que es la asociación de 2 estímulos. Fester y Skinner. Charles Fester, psicólogo estadounidense, pionero en el análisis del comportamiento aplicado, y junto con Frederick Skinner, psicólogo y conductista estadounidense, nos han mostrado los efectos de cada uno en la conducta. La razón fija. En un programa de reforzamiento de razón fija, el reforzado solo después de un número específico de variable. Razón variable. En un programa de reforzamiento de razón variable, el reforzador se da solo después de que se ha concedido un número de variables respuestas. Intervalo variable. Hay un programa de reforzamiento en que la primera respuesta que se obtiene después de un periodo variable es reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo ocurre cuando una conducta es seguida por la remoción o la evitación de un evento negativo, y 2, su resultado aumenta la probabilidad de que una conducta ocurra en un futuro. Castigo. Este se trata de la consecuencia negativa de la conducta que lleva a una disminución de la frecuencia de la conducta que lo produjo. Perspectivas cognitivas en el aprendizaje. Nos hemos referido al aprendizaje como una simple formación de sesiones. Un perro aprende a asociar un sonido, un niño aprende a tener miedo de un objeto, una paloma aprende que conseguirá comida si picotea. Pero los conductistas piensan que conociendo las contingencias del reforzamiento podemos explicar y predecir las conductas. Los psicólogos cognitivos, aunque están de acuerdo con esto, saben que son vías importantes del aprendizaje, pero no son las únicas. Incluso en el aprendizaje asociativo se necesita más que una explicación mecánica para dar cuenta de los importantes procesos de pensamiento que intervienen entre estímulo y respuesta. En el centro de interpretaciones cognitivas del aprendizaje está la convicción de que los seres humanos no solo son criaturas en un medio ambiente, sino que desarrollan sus propias capacidades para comprender la naturaleza de su mundo. El ambiente afecta directamente el comportamiento y la persona, pero también juega un papel importante en su propio aprendizaje. El aprendizaje no solo es el resultado de fuerzas externas como el condicionamiento. Se está produciendo un proceso que no podemos observar directamente. El aprendizaje latente es un tipo de aprendizaje que ocurre pero que no se manifiesta hasta que el organismo es motivado para hacerlo. Bloggett hizo correr a 3 grupos de ratas en un laberinto durante un periodo de 9 días. Las ratas del primer grupo fueron recompensadas con comida después de cada recorrido con éxito desde el primer día. Las del segundo grupo no encontraron ninguna comida en el laberinto durante los primeros 2 días. Las del tercer grupo fueron tratados de forma similar, excepto que no encontraron comida hasta el 7º día. Al observar el marcado descenso en las curvas de error en los 2 grupos de ratas que recibieron la comida más tarde, resulta evidente que habían aprendido la rutina del laberinto y estas fueron recompensadas. Edward Tolman dirigió unos experimentos que confirmaron estos hallazgos y que también confirmaron la fuerte creencia en la importancia de la finalidad en el aprendizaje. Creencia de expresión en un libro escrito en 1932 llamado Comportamiento hacia una meta, en animales y seres humanos. También mantuvo que la comprensión más que el condicionamiento es la esencia del aprendizaje y que los animales y las personas aprenden innumerables cosas a lo largo de su vida. Aprendizaje por observación. En el papel de aprendizaje por observación son partidarios de la teoría del aprendizaje social que será trasladado cuando estudiemos las teorías de la personalidad.
la psicoterapia, la psicología del desarrollo. Albert Bandura, el más eminente del aprendizaje social en Estados Unidos, ha dirigido muchos experimentos que confirman la importancia de este tipo de aprendizaje, también llamado aprendizaje vicario. Las personas cuya conducta observamos y frecuentemente imitamos son llamados modelos. Bandura ha identificado los 4 pasos siguientes en el proceso de aprendizaje por observación. El primero, que es prestar atención y percibir los aspectos relevantes del comportamiento. El segundo es recordar el comportamiento también a través de palabras, imágenes mentales. El tercero es convertir en acción la observación recomendada. Y el cuarto es estar motivado para adoptar el comportamiento. Factores biológicos del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso poderoso que moldea nuestras vidas. Sin embargo, no debemos exagerar la importancia de ningún proceso psicológico. Nuestra capacidad para aprender de la experiencia no es ilimitada, está influida en muchas formas por factores biológicos. Resulta interesante que estamos preparados para aprender a temer solo las cosas que deben haber sido peligrosas para nuestros ancestros evolutivos